Mi concepto en mi evaluación jurídica, si fuese a someterlo penalmente al presunto responsable, el código lo que establece es un homicidio culposo, que en este caso lo que conlleva el máximo de 2 años. Eso es si se 2 años, eso es lo máximo que establece. ¿Cómo se podría tipificar? Yo puedo verlo, yo lo puedo ver, que ahí lo que hay más responsabilidad civil, desde el punto de vista del ser el preposé de la cosa inanimada, en cuanto a que hubo inobservancia, porque que... ¿A qué se refiere cuando habla de la responsabilidad civil para aquellos que no dominan ese concepto a nivel del derecho? Bueno, el concepto que quiero decir es que ahí lo que corresponde es una demanda civil por el daño causado. El daño causado que provocó la muerte, en ese sentido, pues se tendría que apoderar a un tribunal civil, ¿verdad?, para que el juez pueda entonces indemnizar a los familiares, a las víctimas de los fallecidos, a los dolientes del fallecido, porque de manera directa, en él no hubo la intención de provocar la muerte de los fallecidos. Es un lugar cerrado. Fue bastante descuido, como se ha dicho. Bueno, precisamente el Código Penal establece que cuando se provoca un homicidio con inobservancia, con negligencia, pero es una negligencia, inobservancia compartida, porque hay entidades del Estado Dominicano que deben también de formar seguimiento de supervisión. Y precisamente el legislador dominicano en este gobierno se modificó una ley donde se le daba la potestad al Ministerio de Vivienda y de Edificaciones para que supervise esas edificaciones, cosas que hubo una inobservancia. Si el sistema del Estado, si el Estado no cumplió, la entidad pública no cumplió con esa inobservancia, si en él hay una responsabilidad, yo soy de lo que entiendo que es una responsabilidad compartida entre el propietario y el Estado dominicano. Eso es lo que yo entiendo y analizo, y que legalmente se puede comprobar que hubo una negligencia, pero yo entiendo que debe ser por la vía civil. Aunque entendemos esta parte que contempla exactamente el código, pues muchos de nosotros los dominicanos como que nos sentimos impotentes ante casos que son menores y que no involucran tantas personas muertas. La justicia actúa de manera tan proactiva, sin embargo en esto como que ni se informa, ni se ha dicho qué operación es, ni nada por el estilo. Mira, que podrían decir la gente que aquí no hay justicia. Mira, eso del nombre de operación, incluso ya el Tribunal Constitucional ha vetado a que se indirgue nombres de esos casos así, porque realmente lo que hay que hacer es investigar, y eso es lo que está haciendo el Ministerio Público. Yo entiendo que yo entiendo que sí, porque primero hay que darle una respuesta a la sociedad dominicana, incluso parte de lo que es personas internacionales, porque murieron personas norteamericanas. Entonces, el Ministerio Público tiene un compromiso social y un compromiso institucional, y se está haciendo la investigación. Lo que pasa es que en estas condiciones que surgió esta catástrofe, este derrumbe, hay que hacer investigaciones con peritos, no con emociones, para poder convencer al juez de que hubo una negligencia o que hay en sí una responsabilidad, porque no podemos llevar un caso... que se están pidiendo tantos millones de pesos. No, bueno, claro, tú puedes pedir hasta 500 millones. Ahora el juez es que va a cuantificar y va a evaluar si ciertamente los daños pueden llegar a ese tipo de daños o de pagos, porque hay un asunto, en materia civil, todo el que alega algo tiene que probarlo, tendrá que probar de que el daño provocado, esa muerte, le afectó emocional, psíquico, en todos los sentidos, porque hay personas, por ejemplo, los hijos tienen que, en esto no tienen que probar porque se demuestra. La madre, hay jurisprudencia constante que la madre y los padres tienen, las madres, los hijos y los padres sí no tienen que probar esto, sí, pero hay que probar que haya una dependencia económica, porque así lo ha establecido la jurisprudencia. Entonces, en ese interín, el juez de lo civil va a determinar
¿Hasta qué daño fue que se le provocó si ese niño ya dejó de estudiar porque el padre le pagaba a la madre, esa madre que el hijo le proveía la pastilla para la salud? Todo eso hay que llevarlo al tribunal para que el juez pueda entonces examinar y determinar realmente el costo, el daño provocado. Finalmente, Guay, es inconcebible que un caso de esta naturaleza y de otros más de tipos penales no se pueda aplicar una justicia verdadera porque tenemos un código muy flexible, un código muy antiguo, el Código Penal. ¿Qué llamado usted hace a los legisladores? Que dejemos de estar hablando de corbata, hablar de los feriados, cuando hay que legislar en un código tan importante como es. Mira, República Dominicana goza de tener un código napoleónico de 1882-84, que quiere decir que ya que ha habido una evolución, y como la sociedad evoluciona, así también las legislaciones tienen que evolucionar. Pero yo le he hecho una mea culpa por el tema del aborto, que yo siempre he dicho en diferentes medios que ese es un tema que debe de incluirse en el Código de Familia, donde se tipifique ese tema, donde se señale ese tema, que en ese Código de Familia se hable del tema de la salud integral, ¿verdad? Y que el Código Penal termine su curso de ser aprobado por el Congreso Nacional, porque ahí vienen nuevas figuras, la figura del autor intelectual, la figura de la persona que comete lo que es el delito por el lanzamiento del ácido del diablo, que le han puesto ácido del diablo, y otras tipificaciones que han surgido a través de hechos que han marcado a la sociedad. Entonces yo creo que ya tenemos que ir modernizando ese código que hace falta. Ese código ya cumplió mayoría de edad en el Congreso Nacional, más de mayoría de edad, ¿me entiendes? Entonces es necesario ya, porque hay que ir de acuerdo a cómo se ha ido avanzando los hechos delictivos, hay que ir implementándole normas que restrinjan, que lleve al infractor a reivindicarse, a reflexionar antes de cometer los hechos delictivos.